¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte del Señor? Bueno, pues me alegra mucho que así sea y espero que de verdad tengan la misma disposición. Yo quiero pedirles que por favor se pongan sobre sus pies. Vamos a dar la lectura, pero antes hacer la oración para que el Señor tome el control también de esta palabra antes que nada. Amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por lo que está a punto de acontecer, Señor. Te pido, por favor, Padre, que haya una unión, Señor, completa, Padre Celestial. Yo te pido que todo lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, Padre Celestial, y que de la misma forma, Señor, tu pueblo lo reciba, Señor, con gozo, Padre, en una tierra fértil, Señor, para que esa semilla dé fruto abundante. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Quédese sobre sus pies. Vamos a dar lectura y pronto entenderán de qué es la palabra del día de hoy. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Antes de comenzar, pues la palabra del día de hoy se llama evangelizando a un fariseo. Y yo quisiera ponerlos o darles un ejemplo para que vayan entendiendo más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Y es lo siguiente. Vamos a poner a un hombre estudiado, muy letrado, tuvo la dicha de poder terminar los estudios. Es una persona normalmente que visita una congregación, una persona que es muy religiosa, muy puntual, muy cumplida, muy íntegra. Y por el otro lado tenemos a una mujer que pasó por una circunstancia muy fuerte, tuvo una vida muy complicada, es prostituta, activa, y pues tiene una vida muy pecaminosa. Y quiero hacerle varias preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál de los dos creen ustedes que está mejor? Pregunta número 2. ¿Cuál de los dos creen ustedes que está más cerca de ser salvo? Y pregunta número 3, que creo que esta también es muy importante. ¿Cuál de los dos creen ustedes que podría verse ante otras personas como el ejemplo a seguir? Muy bien, yo les voy a responder este ejemplo con lo siguiente. Un barco puede navegar en el mar lleno de oro o lleno de basura y aún así perderse. Y lo que les estoy tratando de decir es que la figura del ejemplo del hombre estudiado, religioso, íntegro, hipotéticamente, y la figura de la mujer prostituta, pues realmente, aunque pareciese que este hombre esté más cerca de la salvación, digno de ejemplo y admiración de las personas,
uno y el otro podrían estar completamente perdidos. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar con la palabra que ustedes y nosotros pues escuchamos. Muy bien. Cuando leemos Juan capítulo 3, versículo del 1 al 15, nos damos cuenta, para empezar, de que Jesús está hablando con un fariseo. De hecho, la palabra está diciendo que Nicodemo significa superior, o en el original aparece como victorioso entre su pueblo. Escuchen lo que significa Nicodemo. Pero para poder entender el contexto de Juan capítulo 3, necesitamos saber sí o sí quién era Nicodemo. Pastor, pero ¿por qué es tan importante saber quién era Nicodemo? Porque Jesús le estaba hablando a Nicodemo, y les explico quién era Nicodemo. Nicodemo, para quienes no sabían, pertenecía al Sanedrín, que es el ejemplo como tener un puesto en la Corte Suprema. Él era uno de los 71 del pueblo de Israel. Era uno de los que juzgaba a su pueblo interpretando la ley mosaica, y eran de los 71 que representaba a Israel ante los romanos. Nicodemo era una persona de autoridad, de poder. Era una persona con mucho intelecto, con mucho conocimiento, y de hecho, quiero que ustedes lo vean, porque para empezar, ¿verdad? Nicodemo, además de ser un fariseo judío que pertenecía a la raza escogida, como ya les dije, además era un gran estudioso de la palabra. De hecho, ustedes lo ven correctamente, lo ven ustedes en el versículo Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el original, Jesús dice: ¿eres tú él? Hay un artículo marcado en el original que no aparece en las traducciones. ¿Eres tú el maestro de Israel? O sea, Jesús está diciendo: ¿eres tú el maestro de Israel? Un hombre de mucha sabiduría, de mucho conocimiento bíblico, un hombre realmente capacitado, íntegro, hipotéticamente, recto, como el que todo el mundo diría: quiero ser como él. ¡Wow! Religioso. Pertenecía a la raza escogida. Es como esa gente que dice: y qué lindo debe ser tener un puesto, ¿verdad?, en la república, y ganar lo que gana, y que todo el mundo lo vea bien, y que todo el mundo quiere ser como la gente del gobierno por cómo gana o por lo que tiene, pero muchos están perdidos. Lo mismo estaba pasando con Nicodemo. Además, tenía a Jesucristo en muy alta estima, y eso lo podemos ver en Juan 3:2, que es donde dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Recordemos que en ese tiempo, ¿verdad?, normalmente los sacerdotes de aquella época no tenían en alta estima a Dios, pero este hombre tenía en alta estima a Jesús. Lo tenía en alta estima. Entonces, si ponemos el currículum de este hombre, vemos que otra vez raza escogida, pertenecía a los 71, estaba en el Sanedrín, un hombre que era maestro, que además tenía en alta estima a Jesús. Yo creo que cualquiera diría: Nicodemo tenía realmente todo el papeleo listo para ir al cielo. Amén, estamos aquí. Y vean que, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque, repito, muchos de nosotros en ocasiones creemos que estamos calificando en algo que realmente no. Muchos de nosotros creemos que estamos llenando las expectativas del Dios viviente por sentarnos en un lugar, o por estudiar las Escrituras, o por servir, o por jugar de íntegros, pero muchas veces no. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿por qué estaba evangelizando Jesús a un fariseo? Bueno, para empezar, el fariseo llegó a Jesús. Pero, ¿qué sentido tenía Jesús con evangelizar a este fariseo? Bueno, vamos a seguir viendo lo siguiente, porque Jesús le muestra con dos cosas a este fariseo algo muy importante. Punto número 1, Jesús le mostró su verdadera necesidad, y eso lo podemos ver en Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿respondió Jesús qué? ¿Qué respondió Jesús? Si ustedes se fijan en el versículo 2, Nicodemo no hizo ninguna pregunta. Pero Jesús aún así respondió. Y tú dirías, ¿pero por qué Jesús responde algo en donde Nicodemo no preguntó? Porque Jesús sabe las interrogantes que hay en tu corazón. Jesús sabe las interrogantes que hay en tu alma y que tú no preguntas. Y te pierdes de la bendición de saber la respuesta porque tú desconoces realmente lo que necesitas. Y eso estaba pasando con Nicodemo. Nicodemo estaba hablando de otras cosas y Jesús, ¡pum!, responde: si tú no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Claro, Nicodemo se queda como, ¿qué? ¿What? ¿De qué estamos hablando? Yo no te he preguntado nada. No, pero repito, Jesús sabe cuáles son las interrogantes que hay en tu alma. Jesús sabe que muchas veces el pueblo de Dios escogido, nos perdemos de grandes respuestas de Dios porque no preguntamos. Y porque además de no preguntar, desconocemos lo que realmente estoy necesitando. ¿Y saben por qué desconocemos eso? Porque estamos como Nicodemo. Porque creemos que estamos bien. O porque creemos que estamos medio bien, pero que ahí voy caminando. Y entonces eso hace que yo solamente venga y escuche la prédica del domingo, pero que yo no tenga relación con el Señor, ni que quiera preguntar nada más al Señor, porque yo creo que voy caminando ahí. ¿Estamos aquí? Amén, ¿estamos aquí? Vean lo importante de lo que está pasando en este momento en escena. Porque Jesús dice en el versículo 3, de cierto es una expresión muy hebraica que lo que está tratando de decir es: esto es ciertísimamente correcto y tiene un peso tremendo sobrenatural. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y por supuesto que si ustedes se fijan en el siguiente versículo, Nicodemo entra en confusión. Entra en una confusión porque este hombre no estaba acostumbrado primero a una respuesta tan chocante. Nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Vean lo que dice el versículo 4 y 5. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, una vez más, ciertísimamente cierto, quiere decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nótese que para empezar, en ambas, él dice, el que no naciere de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, el que, no dice, si tú no, el que. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una necesidad universal, no es solamente para Nicodemo. ¿Cuál es el punto? Que si tú no crees que tienes esa necesidad, obviamente no vas a nacer de nuevo. Lo mismo está pasando con Nicodemo. Nicodemo no entendía. Él había estudiado el Antiguo Testamento, pero parece que no había leído nada acerca del nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, que pronto lo vamos a ver porque también está. Este hombre formado en un puesto correcto, sabiendo lo que tenía que saber de la Biblia, un hombre al que todo el mundo también le seguía y que todos querían ser como él, no sabía lo que le estaba hablando Jesús. ¿Por qué? Porque no sabía cuál era tu necesidad o su necesidad. Hágale la pregunta al que está a su lado. ¿Sabes cuál es tu necesidad? Ahora bien, yo sé que muchos pensarán, sí, mi necesidad es Cristo, saber más del Señor. Sí, mi necesidad es estudiar más, orar más. No, tu primera necesidad es nacer de nuevo. Pero ¿por qué hemos estado hablando tanto acerca de nacer de nuevo? Porque yo quiero que ustedes comprendan ahora por qué tengo que nacer de nuevo. ¿Por qué debo nacer de nuevo? Esto no es algo que Jesús se lo sacó a este fariseo solamente para que fuera a divulgarlo sobre los fariseos. Es porque realmente tiene peso. Amén. Y quiero que ustedes lo vean también a continuación.
porque tú debes nacer de nuevo, porque de lo contrario, repito, no verás el reino del Señor. Ahora, vean lo que dice Juan 3, capítulo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne en el Evangelio de Juan quiere decir naturaleza pecaminosa. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Lo que es nacido de la carne, carne es. Para que lo entiendan. Mamá y papá, pecadores, procrearon a un hijo pecador. Aunque ustedes vean a un niño y le vean la cara de un ángel, no es un ángel. Fue engendrado por un papá y una mamá pecadora. Entonces, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y es por eso que ustedes ven muchas veces a niños o niñas que desde que usted dice 1 año, 2 años, 3 años, usted dice, pero es que es un demonio. Hay gente que dice, ¡ay, qué chiquito que es un demonio! Es terrible. Porque como nació de papá y mamá pecadores, muchos no convertidos, mamá y papá pecadores, obviamente nació de la carne. Entonces ese fruto es carne también. Amén. En lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Que necesitamos una nueva naturaleza. Dígale que está a su lado. Nueva naturaleza. Maduro, nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir nueva naturaleza? Que como nosotros nacimos de papás, obviamente pecadores, y heredamos por ende también pecaminosidad, y que eso viene desde Adán y Eva, la única forma de que nosotros ya no estemos sometidos al pecado es a través de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos otra naturaleza, ya no la naturaleza carnal, sino la naturaleza espiritual. Amén. Si ustedes, por ejemplo, agarran a un león, la única forma en que el león ya no se comporte como león y se quiera convertir en una oveja es cambiando su naturaleza. Es lo único. Y para eso el león tiene que nacer de nuevo. Tiene que volverse a ser. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que muchos de nosotros ya venimos mal. Ya venimos mal. ¿Por qué? Porque ya ven en nosotros el pecado. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos viciados. Nuestra carne está viciada con los deseos engañosos. Amén. Dígale al que está a su lado. Necesitas una nueva naturaleza. Ahora bien, ¿por qué necesitamos una nueva naturaleza? Porque si no vamos a ser solamente cristianos de boca. ¿Por qué necesitamos una nueva naturaleza? Porque si no, no vamos a tener realmente el reino de los cielos. Porque vamos a seguir ligados entonces a la carne. Todo lo que empieza en la carne termina en la carne. Date cuenta. ¿Por qué es que yo a veces entonces entro en furia? ¿Por qué es que entonces yo a veces hago esto y hago lo otro y no me doy cuenta? ¿Y por qué? Y daño a la gente y soy mal mamá, mal papá, mal hermano, mal todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que me dice, es que yo peco y ni me doy cuenta. Por supuesto, estás ligado a tu carne. Necesitas un cambio de naturaleza para que entonces, si tú eres nacido del Espíritu, Espíritu te guiará. Amén. Pero ¿qué pasa si entonces no tenemos una nueva naturaleza? Repito, seguiremos siendo los mismos, solamente creyendo en Dios. Y creer en Dios no te lleva a la vida eterna, no. Nacer de nuevo te lleva a la vida eterna. Ahora, pastor, ¿usted me está diciendo a mí que creyente o ser creyente y nacer de nuevo es diferente? No, porque un creyente bíblico es aquella persona que nació de nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día hay solamente creyentes de boca. Y por eso es que hago esta excepción. Repito, un creyente es aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, ponte a pensar, ¿realmente eres un creyente bíblico?
Juan 3, capítulo 7. No te maravilles, o sea, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque para entrar al reino, repito, es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si para entrar al reino necesitamos nacer de nuevo, significa que todos nacimos afuera del reino. Significa que todos necesitamos entrar por la puerta estrecha en algún momento. Porque estamos afuera del reino. Dígale al que está a su lado, estamos afuera del reino. Ahora dígale al que está a su lado, ¿quieres entrar al reino? Nace de nuevo. Solo eso. Repito, por eso le está hablando a un hombre letrado, estudioso, para que se dé cuenta que lo que creía saber de la Biblia un maestro Nicodemo, realmente no lo iba a llevar al cielo. ¿Cuántos que ustedes conocen o ustedes mismos tienen un conocimiento mínimo o mucho de la palabra de Dios que no los está llevando al reino de los cielos porque no les está enseñando a nacer de nuevo? Amén. Ahora bien, la única forma, repito, de entrar es el nuevo nacimiento, y es una experiencia que ningún ser humano puede producir en sí mismo. Tú no puedes tomar la decisión si no estás con Cristo de regenerarte. No puedes engendrarte espiritualmente a ti mismo. Sencillamente no puedes hacerlo tú. Tú no puedes nacer de nuevo solamente porque tú puedas producir el cambio de naturaleza. Eso no es así. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, repito, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir más creer es igual a ser hijo. Repita conmigo, recibir más creer es igual a ser hijo. Entonces significa que yo no puedo ser hijo si yo no he recibido. ¿Qué voy a recibir? La palabra. Y si yo no creo, peor. Si tú no recibes lo que estás escuchando y tú no crees lo que estás escuchando, tú no vas a poder ser hijo. No vas a poder tener una naturaleza divina, espiritual. ¿Por qué? Porque no estás creyendo, estás fallando en lo importante también. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No nacieron de voluntad de sangre, o sea, no es hereditario. No es hereditario. Jóvenes que están en este lugar, si mamá y papá son cristianos, tú no tienes por qué ser cristiano solamente porque ellos son cristianos. Esto no es hereditario. Amén. Esto no se trata de que mi mamá y mi papá son cristianos o como muchos que dicen, yo soy pastor y mi esposa es pastora, entonces mi hijo es pastor. ¿Quién dice que eso es hereditario? Eso no es hereditario. Hay ocasiones en donde sí, Dios puede, por ejemplo, hacer que un hijo también sea llamado al pastorado, pero eso es otro asunto. Pero para que tú, joven, seas cristiano, tienes que nacer de nuevo. Si mamá y papá son cristianos, esto no se hereda. Dígale que está a su lado. Ser cristiano no es hereditario. No es algo que sea de sangre. Y les explico por qué. Porque hay dos clases de hereditario. Lo sanguíneo o lo que tú enseñes. Y hay mucha gente que por eso es que se levanta y crecen y se pervierten y se van al mundo. Porque tras de que no es hereditario por sangre, los papás quieren que Dios sea una herencia a seguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Si papá y mamá no enseñan del nuevo nacimiento y papá y mamá tampoco han nacido de nuevo, entonces ¿qué estamos enseñando? Dos. Ni de voluntad de carne, dice el versículo. ¿Qué quiere decir que entonces ni de voluntad de carne? Bueno, nadie puede hacerse nacer de nuevo. Esto no es voluntad de carne. No es que yo digo, pastor, hoy decidí seguir a Cristo. No vuelvo atrás, como en la canción. Hoy decidí nacer de nuevo. ¡Qué chiva! ¿Cómo hace usted? ¿Cómo va a hacer para hacer una concepción espiritual y nacer de nuevo tú? ¿Quién te ha dicho? He escuchado gente que dice, yo decidí nacer de nuevo y yo le digo, yo te felicito, pero tú no puedes.
El que tú nazcas de nuevo es algo de Dios. Dios es el que puede darte esa naturaleza. Amén. Lo que tú sí puedes hacer es creer de una forma tan sobrenatural como el saber que sin Cristo tú no eres nadie. ¿Estamos aquí? 3, ni de voluntad del hombre, o sea, tú no puedes hacer que otro nazca de nuevo. Todo viene por obra del Espíritu Santo. A pesar de que tú traigas a alguien a la iglesia, a pesar de que tú tengas una familia que tienes que guiarla y enseñarle de las Escrituras para mostrarle a Cristo, tú no puedes hacer que tus hijos nazcan de nuevo. Esto es algo personal. Ahora, tú como papá, tú como mamá, o como hermano, tú a través de tu nuevo nacimiento puedes ayudar a que otros vean la luz de Cristo que hay en ti y que entonces esa persona se decida a creer de una forma sobrenatural como se requiere para que entonces Cristo le dé la nueva naturaleza. Amén. ¿Ven qué importante es entonces de que tú nazcas de nuevo? Porque eso también va a ayudar a que otros vean ese nuevo nacimiento y digan, pero ¿qué tienes tú? ¿De cuándo acá tú respondes de esa forma? ¿De cuándo acá tú eres así? ¿Qué te pasó? Bueno, nací de nuevo. Qué lindo debería, ¿verdad? Ser. ¿Qué te pasó? Nací de nuevo. Nací de nuevo, sí, nací de nuevo. Ve y pregúntale a muchos cristianos, ¿tú naciste de nuevo? Y van a ver la cara de signo de pregunta. Muy bien. Vamos a Juan, otra vez, capítulo 3, versículo 8, para poder seguir, porque lo que quería es enseñarles a cabalidad todo esto. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde vino. Oiga, esto lo está diciendo otra vez Jesús a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento en el original quiere decir neuma. Y neuma y feuma, porque viento en el original, que es neuma o feuma, quiere decir dos cosas, viento y espíritu. De hecho, por eso es que los neumáticos se llaman neumáticos, porque están cargados de viento. Amén. De la misma forma, en hebreo, que es ruaj, que igual significa viento o espíritu. ¿Y qué está queriéndole decir Jesús entonces a Nicodemo en el versículo 8? Bueno, muy sencillo, ningún ser humano puede controlar el viento, nadie puede controlar el espíritu. Obviamente escuchamos el sonido del viento, pero no podemos dirigirlo. De la misma forma, podemos ver el impacto de la obra soberana del espíritu en una persona, el cambio que tuvo, pero no podemos explicar ni siquiera psicológicamente cómo. Tú no puedes explicar psicológicamente cómo un Saulo de Tarso se topó con Jesús y tuvo un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza y pasó de ser un asesino a ser lo que es. Esto es algo que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque tú sabes que hubo una obra maravillosa, tú sabes que hubo un viento, un mover del Espíritu, pero tú no sabes de dónde vino ni a dónde va, o más bien, de dónde vino sí del Señor, pero no puedes controlar eso. Entonces esto le estaba queriendo decir a él. Claro, obviamente Jesús estaba hablando en parábolas y el gran estudioso era como hablar en chino, no estaba entendiendo nada. Estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque para Nicodemo todo esto era sumamente confuso. Nicodemo no entendía. De hecho, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el versículo 10 otra vez responde Jesús, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? ¡Wow! ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú aquella persona que tiene 10 años en el Evangelio, 6 años, 5 años, 3 años en el Evangelio y no sabías que tienes que nacer de nuevo? ¿Eres tú el hombre o la mujer que ha creído que está en integridad, en rectitud, buscando a Cristo y no sabes que tienes que nacer de nuevo, Nicodemito? ¿Eres tú aquella persona que quiere todas las bendiciones de mí, pero no quieres nacer de nuevo? ¿Entienden lo que está queriendo decir Jesús? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo?
A mí me gustaría decir, yo puedo proveer que todos nazcan de nuevo, pero ¿saben cuál es el punto? Que para poder nacer de nuevo yo tengo que entender dos cosas. Punto número 1, mi naturaleza pecaminosa. Y punto número 2, la santidad de Dios. Yo tengo que entender que soy un pecador indiscutible y que Dios nunca va a llevar a un pecador como yo sin arrepentimiento al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú mueras y vayas a la vida eterna, tú vas a ir a adorar. Tú vas a ir a alabar al Señor y eso es lo que vas a hacer en la eternidad. Y si una persona pecadora viene aquí a practicar del pecado y sigue de testarudo, testaruda, ¿tú crees que Dios va a llevar a un pecador sin arrepentimiento al cielo a hacer qué? ¿No te das cuenta que ya pasó eso una vez con Satanás y por eso pasó lo que pasó? Amén. Amén. Qué dicha que estamos entendiendo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el fariseo tenía una mentalidad demasiado religiosa como para entender esto. Yo sé que ustedes deben de tener familiares demasiado religiosos que no entienden realmente las cosas y que probablemente los han dañado a ustedes también y tampoco las entienden. Quiero que vayamos a lo que dice Lucas 18, del 10 al 14, donde nos vamos a dar cuenta el problema que tenía el fariseo por naturaleza, para que ustedes vean por qué muchas veces no nacemos también de nuevo y no entendemos nada. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Escuchen que esto no lo escribí yo, estoy hablando de la Biblia. Mas el publicano, estando lejos, escuchen, estando lejos, quiere decir que él no estaba en la sinagoga, él no estaba en el templo, él estaba lejos. Y el fariseo creía que por ser quien era, tenía todo el derecho de estar en la presencia. Pero el publicano, estando lejos, dijo: No quiero ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién fue justificado? Nada más y nada menos que el publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si aquí hay Nicodemos o Nicodemas, para pronunciarlo bien pésimo, ten cuidado de enaltecerse a ti mismo. Ten cuidado de creer que tienes la razón, ten cuidado de creer que tienes comunión con Dios si no lo estás haciendo bíblicamente. Ten cuidado de creer que estás caminando de la forma correcta y ni siquiera has nacido de nuevo. Ten cuidado de jactarte creyendo que tú no eres como los demás pecadores, porque esos otros pecadores, como el ejemplo inicial de la prostituta, muchas veces pueden llegar más rápido a la salvación que el gran estudioso que cree que está haciendo las cosas bien, por venir a un culto, por diezmar, por ofrendar o por hacer lo que hipotéticamente la religión dice sin haber nacido de nuevo. Uy, pastor, me la está poniendo ruda, porque entonces de todo se define en nacer de nuevo. Sí, pero ¿y entonces qué hago yo? Yo creo en Dios. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no he nacido de nuevo? Bueno, según las Escrituras, si tú no has nacido de nuevo hasta este entonces, es porque no has entendido tu naturaleza carnal. Y no habías comprendido hasta ahora que ocupas un cambio de naturaleza. Y que ese cambio de naturaleza viene cuando tú crees en Cristo, en el sacrificio, en que eres justificado si creíste, en que se han borrado tus pecados si creíste. Pero además, que pongas toda tu confianza en Jesucristo. Y eso quiere decir que lo obedezcas y que te arrepientas de quien tú eres y de quien tú estás siendo. Y qué difícil, porque entonces con razón no he nacido de nuevo. Claro, Nicodemo era un soberbio.
Era un soberbio, era un hombre que creía que tenía la verdad absoluta. Y la verdad absoluta solamente la tiene Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que Nicodemo leía las Escrituras. Entonces, ¿qué estaba pasando con Nicodemo? Que cuando Nicodemo, al igual que ustedes o muchos otros, bueno, espero que aquí no hayan de esos, Nicodemo veía y leía las Escrituras bajo el lente de la religiosidad. Y Nicodemo era un gran religioso que por eso era según el íntegro, recto, que quería obedecer, pero era un religioso. Si tú eres un religioso, estás mal. Ahora bien, que tú obedezcas a Dios con todo tu corazón y que estés dispuesto a morir por Cristo, no te hace un religioso. Porque Nicodemo no estaba dispuesto a morir por Dios. No. Muy bien. Como podemos ver entonces, repito otra vez en el versículo 10, el problema de Nicodemo parecía que había leído la Biblia, ¿verdad?, bajo los lentes de sus prejuicios religiosos. Ahora bien, si Nicodemo hubiera leído el Antiguo Testamento de la forma correcta, hubiera leído que en el Antiguo Testamento también se habla de un nuevo nacimiento. Y vamos a leer lo que dice Deuteronomio 30, capítulo 6. Y circuncidará Jehová tu corazón, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidar el corazón es un cambio de naturaleza, es un nuevo nacimiento, porque dice, para que puedas amar a Dios. Nadie que diga, yo amo a Dios y no ha nacido de nuevo, nadie que diga eso, yo amo a Dios y no ha nacido de nuevo, toda aquella persona que hable eso, diga eso, está mintiendo. Porque, y circuncidará Dios tu corazón, y cuando tengas una nueva naturaleza, y cuando nazcas de nuevo, vas a amar a Dios como tiene que amarse a Dios. Es por eso que a veces tú estás todo empunchado y de un pronto a otro Jesús pasa del campo 1 al campo 2. Ay, pastores, que vieras. Y después pasa del campo 2 al campo 3. Y la siguiente semana entonces está empunchado y pasa del 3 al 2. Y el siguiente semana pasa del 2 al 1. Otra vez Cristo está en el primer lugar. Y la siguiente semana, dependiendo de lo que pase, pasa del 1 al 5. Y estamos en ese jugueteo. ¿Por qué? Porque como no has nacido de nuevo y no tienes una nueva naturaleza, no te das cuenta que Jesús pasa del plan 1 al plan 2, del plan 3 al plan 4. Repito, porque hasta que nazcas de nuevo, tendrás a Cristo en la posición adecuada para siempre. Amén. Nunca verás a Pablo poniendo a Dios de segundo lugar, una vez siendo una nueva criatura. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. El mensaje yo sé que puede estorbar, pero es la realidad. Ya vamos a terminar. Ezequiel 36, 26. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez estamos hablando de un cambio de naturaleza, de un nuevo nacimiento. Y eso quiere decir que el hombre viejo no se tiene que mejorar, es nacer de nuevo. Tú como hombre o como mujer vieja o viejo, no tienes que mejorarte, es nacer de nuevo, es cambiar de naturaleza. Si tú agarras, no sé si ustedes se acuerdan del pobre león del zoológico de Costa Rica, viejo, flacucho, todo, y qué pecado. Yo dije, cuando se murió, yo dije, gracias porque murió, qué sufrimiento. Imagínense ustedes como ese león, flaco, desnutrido. Ahora, pintémosle las uñas. Pongámosle acondicionador en el pelo y peinémosle. Y démosle un poquitico de comida. Aunque superficialmente aparente mejor, ya su sistema por dentro está dañado. Por eso, el viejo hombre o la vieja mujer no tiene que ser mejorado, tiene que cambiar de naturaleza. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel, y esto es porque él era moreno, los etíopes eran morenos. Mudará el etíope su piel, ¿podrá hacerlo?
¿Y un leopardo sus manchas? O sea, que si un leopardo dice, voy a ir a un dry clean porque ya no me gustan las manchas, ¿podrá hacerlo? No, ni un etíope puede mudar su piel porque ya es así, ni un leopardo puede quitarse las manchas porque ya es así. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados, o sea, acostumbrados a hacer el mal. No, tú no puedes ser bueno estando acostumbrado a hacer el mal. Tú no puedes hacer lo que Cristo quiere que hagas estando acostumbrado a ser un testarudo, una testaruda, o una persona religiosa, una persona que cree que está bien. No puedes, sencillamente no puedes. ¿Están entendiendo el nuevo nacimiento? ¿Están entendiendo por qué tengo que nacer de nuevo? Es porque necesito un cambio de naturaleza. ¿Están entendiendo? Versículo 11 y 12. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Repito, ¿cuál es el punto aquí? El problema de Nicodemo no era la ignorancia, es la incredulidad. Si tú no has nacido de nuevo, es porque muchas veces eres un incrédulo. Tú te das cuenta en el diario vivir que eres un incrédulo. Tú te das cuenta cuando no tienes dinero que eres un incrédulo. Tú te das cuenta cuando no tienes que comer que eres un incrédulo. Tú te das cuenta cuando estás enfermo que eres un incrédulo. Tú te das cuenta cuando alguien te ofende que eres un incrédulo. Tú te das cuenta con todo lo que te pasa en el día que tú eres un incrédulo. Ponte a pensar cuál es tu actitud ante las circunstancias y te darás cuenta que en muchas eres un incrédulo. Y por eso ocupamos un cambio de naturaleza. Vean, un día, hace poco tiempo, a mi esposa, por decir la verdad, una de las personas que ella más ama, le pegó. Y mi esposa, siendo la mujer de antes, mi esposa era fornida, aquellas que, ¿verdad? Ruda. Mi esposa lo que hizo fue tirarse, arrodillarse a orar por esa persona. Y ella me dice, amor, qué increíble, porque yo sentí en el espíritu que me detuvo. Yo no es que iba, pero sentí como el espíritu detuvo completamente toda la carne. Porque ella tiene una nueva naturaleza. Si a ti alguien te da por la cara una cachetada, a menos que tú tengas un nuevo nacimiento, vas a entender a qué se refiere con dar la otra. Porque si tú no tienes un nuevo nacimiento, no vas a entender algo como eso. Amén. Y es que es a eso a lo que se refiere. Ahora, piensa, ¿has nacido de nuevo? Piensa, ¿quién de los que tú conoces han nacido de nuevo? Y entenderás la gravedad del pueblo de Dios en este momento. Por eso necesitamos también nacer de nuevo. Por eso necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos arrepentirnos. Amén. Amén, estamos aquí porque ya vamos a terminar. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y usted dice, ok, bajó del cielo. No, nadie subió al cielo, descendió del cielo, pero está en el cielo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que Jesús, obviamente, descendió del cielo, pero es la segunda persona de la Trinidad, y por ende, que lo llena todo, y por lo tanto, también está en el cielo. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, Jesús estaba a punto de interpretarle a este fariseo la escritura que él no interpreta. Vean por qué es importante la hermenéutica, porque es importante saber interpretar las escrituras bíblicamente, porque si no nos vamos a topar con esto, nos vamos a topar con algo muy malo, como lo que pasó con Nicodemo. Termino con el versículo 14, 15 y 16. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Bueno, esta es la historia de Números, capítulo 21, del 5 al 9, en donde el pueblo que venía saliendo empezó a blasfemar en contra de Dios y dijo, tú eres un mentiroso y además un genocida que nos sacaste de aquel pueblo para hacernos morir de sed en el desierto. ¡Wow! Eso hicieron ellos. Entonces Dios, ¿qué hizo? Les mandó serpientes y los picaban y se morían.
Entonces el pueblo de Israel, como se dio cuenta que esa era la consecuencia por haber dicho lo que dijo de su Dios, ellos se arrodillaron y se pusieron, bueno, no textualmente se arrodillaron, pero se arrepintieron. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y pusiera un asta, y cada persona que fuera picada viera la serpiente. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué entonces, dice la Biblia, no adorarás si Dios mandó a hacer una serpiente de bronce? La persona que dice eso no entiende el contexto. Porque esta serpiente no era un objeto de adoración, era cura. Entonces él mandó a hacer esto, ¿por qué? Porque ni modo que pusiera un hospital en medio del desierto. Ni modo que solamente dijera, bueno, como se arrepintieron muchos, entonces voy a ponerles un Eváis aquí, porque el que es picado nada más va. No, puso el asta para que todo aquel que viera esa serpiente, entonces fuera sano. ¿Entendemos esto? Ahora, yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué mejor no quitó las serpientes? Porque no todo el mundo se arrepintió. Entonces, los que eran picados y veían a la serpiente eran porque tenían la fe en Dios de que iban a ser curados. Y por eso puso esa serpiente. Ahora, muchos de nosotros no ponemos la mirada en quien puede darnos la cura, la salvación. Y de esa forma, es lo que dice el versículo, a como Moisés puso el asta en la serpiente, de esa misma forma, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí entienden. En el desierto ellos tenían que ver esa serpiente para ser curados. Hoy en día nosotros no tenemos que ver una serpiente para ser curados, tenemos que ver a Cristo. La mirada en Cristo, mi pensamiento en Cristo, mi corazón en Cristo, mi convicción en Cristo, mi caminar en Cristo, todo en Cristo. Amar lo que Cristo ama, odiar lo que Cristo odia, hacer lo que Cristo haría. Amén. ¿Entienden lo que le está queriendo decir a este hombre? Ahora sí, versículo 16 y último. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, uno entiende el versículo 16 y uno dice, wow, sí, todo el mundo lo usa. Pero ahora, ¿ustedes entienden el contexto? ¿Ustedes se están dando cuenta del contexto con Nicodemo? ¿Se dan cuenta todo lo que le quiso decir a Nicodemo? Le quiso decir en otras palabras, papito, tú no entiendes lo que lees. ¿Tú necesitas realmente poner la mirada en Cristo? Ahora, antes de que alguno tenga esa pregunta para cerrar, si alguno dice, ¿por qué Dios quiso poner una serpiente ahí, en el desierto, si la serpiente es un animal abominable, impuro? Acuérdense que la serpiente, por lo que pasó con el enemigo y todo, ¿por qué una serpiente? Bueno, muy sencillo. Porque puso también entonces en el versículo 14 y 15 acerca de que tenemos que hacer lo mismo como con esa serpiente. Porque la palabra de Dios dice que Jesús se hizo maldición y fue crucificado. Y obviamente lo mejor fue poner esa serpiente ahí porque era un animal indeseable. De la misma forma indeseable tuvo que ser Cristo para pagar la condena que tú te merecías. Cristo, siendo hijo, tuvo que ponerse en esa cruz y ser maldición, un indeseable. Y tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Y Cristo ya no es un indeseable, fue indeseable por ti y por mí. Cuando Cristo dijo, aparta de mí esta copa si es posible. Cuando Él dijo eso, aparta de mí esta copa. Muchos dicen, pobrecito, es que tenía un miedo a morir. No, Cristo no tenía miedo a morir. Tenía miedo a recibir la ira de Dios, que es diferente. Miedo que muchos hoy no tienen. Y yo no sé tú, pero tenemos que tener ese temor santo. Amada Iglesia del Señor, termino con lo siguiente. Yo les pido, por favor, analicen cada una de las palabras que ha dicho el Señor para su pueblo. Pónganse a pensar, ¿por qué no han nacido de nuevo? ¿Qué es de lo que no se han arrepentido? ¿En qué parte de las Escrituras creen y en qué otras no están creyendo? ¿Cómo me doy cuenta de eso, pastor? Por la aplicación que tú le des.
Y además de todo eso, pon tu mirada en Cristo Jesús como la cura, como tu salvación. Solamente Él y nada más que Él fue quien pagó la condena por ti. Nosotros somos salvos por Él, pero necesitamos nacer de nuevo para ver la vida eterna. De lo contrario, no la veremos. Ponte a pensar realmente si quieres ir al reino de los cielos. Ponte a pensar si estás dispuesto a alabar y adorar continuamente al Señor. Ponte a pensar si cuando tú quieres llegar al cielo, quieres tener una conversación con Pablo, con Pedro. En realidad no sé si puedo conversar con ellos, pero me encantaría. Porque si tú eres un impío que no quiere nacer de nuevo y quieres seguir haciendo la vida que tú quieres o que te da la gana, ¿vas a ir al cielo a hacer qué? ¿A adorar? ¿A alabar a quién? Ni siquiera te van a permitir hacer eso. Tienes conversaciones con impíos y vas a ir a tener conversaciones con Pedro. ¿O con quién vas a tener conversaciones allá? Por eso es que el reino de los cielos no es para todos, aunque Dios quisiera que sí. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a la santidad. No todos están dispuestos a la pureza. No todos están dispuestos a aceptar lo que Nicodemo no quería aceptar. Nicodemo era un gran soberbio porque creía que todo lo tenía, porque creía que tenía el estudio adecuado, porque creía que entendía las Escrituras. Y Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía porque no quería aceptar que él no era lo que todo el mundo decía que era y lo que él mismo pensaba que era. Amén. Vamos a adorar al Señor. Con esta última adoración despedimos la transmisión a todas las personas que nos ven desde otros lugares y a los alumnos también de la Argentina. Que el Señor les bendiga poderosamente.